Eh, Buenos días, señores, señoras. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas les da la más cordial bienvenida esta mañana a la videoconferencia Diseño de Rutas Turísticas, que tiene por objetivo dar a conocer a los funcionarios de turismo de los GAT municipales sobre lineamientos básicos para el diseño de rutas turísticas. Evento que estará a cargo del doctor Enrique Cabanilla, para lo cual yo voy a dar paso a la magíster Gabriela Flores, analista de turismo de la Coordinación de Turismo de AME, quien será nuestra moderadora y quien presentará a nuestro invitado del día de hoy. Bienvenida, Gavita. Buenos días a todos y todas. Qué gusto poder volverles a saludar esta mañana de viernes, vísperas del encierro que vamos a tener de un mes. Pedirles que por favor no se desanimen, más bien todo lo contrario, utilicen este tiempo sabiamente para leer, para aprender. Hay muchas videoconferencias online que ustedes pueden escuchar de materia de turismo, de varios temas interesantes. Entonces, por favor, todos los ánimos arriba, no se olviden de siempre cuidarse, de tener su salud siempre al día. Para nosotros como AME es un placer poder venir esta mañana con una temática que es parte de la encuesta que llenamos el año pasado. Ustedes recordarán que ustedes enviaron algunos temitas de los cuales les gustaría ser capacitados. Dentro de este está el tema del... Gavita, pasó algo con tu audio, por favor, ¿puedes revisarlo? Quedó petrificada. Se le Como fue el bosque de Puyango. Está. A los cuales saldremos de esta pandemia, iremos a visitarlo. Seguro. No sé. Veamos qué pasó. Ya se está conectando nuevamente. Dennos un minuto, por favor. Gavita, por favor, ya estás Colgó, habilitada. perdón, no sé qué le pasa a la computadora de mi casa, se quedó ahí congelada, ya no avanzó más, ya voy a ver qué le hago a la computadora, pero bueno, como les decía, dentro de las temáticas que ustedes habían solicitado está esta del diseño de rutas turísticas, y es importante que vayamos aprendiendo estas cosas que nos van a aportar al desarrollo turístico de nuestros territorios. En este sentido, pues agradecer muchísimo en el nombre de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas al doctor Enrique Cabanilla, que él siempre ha estado presto a todas las invitaciones que nosotros le hemos hecho desde la AME para diferentes temáticas que con él se han abordado. Entonces, les voy a presentar, a pesar de que muchos de ustedes ya tienen el gusto de conocer a Enrique, un poco quiero comentarles sobre la trayectoria que él tiene. Enrique es docente, investigador ecuatoriano, quien ha desarrollado procesos relacionados a la academia, vinculación, investigación y consultoría en varios países latinoamericanos, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Nicaragua, Guatemala, entre otros. Cuenta con una maestría en gestión del desarrollo del turismo y un doctorado en geografía en la Universidad Nacional del Sur, Argentina, en la que investigó sobre el desarrollo y características del turismo comunitario en Ecuador. Cuenta con más de 100 publicaciones entre artículos, libros, conferencias y manuales relacionados con diversos temas del sector. Sus líneas de investigación están relacionadas con el desarrollo territorial del turismo, innovación en empresas, destinos turísticos sostenibles, con especial énfasis en el desarrollo del espacio rural. Ha sido consultor de organismos nacionales e internacionales para la creación de modelos y procesos para el desarrollo local a través del turismo. Este es en breves líneas, nuestro amigo e invitado de la mañana de hoy, Enrique Cabanilla, y pues sin más les voy a dejar con él
para que podamos arrancar con la temática de hoy. No se olviden, por favor, sus micrófonos van a estar apagados, las preguntas se hacen por el chat y al final vamos a tener un espacio para responder preguntas. Nada más. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, colegas. Ante todo, un fuerte saludo desde la Universidad Central. Gratos, además de estar cobijados ya al fin, con el convenio de cooperación con AME, mediante el cual, pues, toda necesidad y todo requerimiento que tengan ustedes puede ser canalizado. Ya conversaremos algo de eso después de esta propuesta, de esta pequeña charla, porque, bueno, les voy a compartir un poco el proceso general que uno podría plantearse si es que tiene ese enfoque de entrar en el desarrollo de una ruta turística. Y esto realmente es a mí un tema que me parece fundamental porque muy consciente de las potencialidades locales, yo sí creo que las rutas deben ser cada vez más nexos, por ejemplo, que fortalezcan el mancomunamiento y también los consorcios, como medidas que complementen productos turísticos más fuertes, ¿no? Más grandes, más potentes. Esa creo yo que es la principal ventaja de la ruta. Así que les preparé una pequeña exposición, luego estará también a su disposición cualquier tema, cualquier cosa que tengan por preguntar, háganlo, trataremos de que esto vaya fluyendo. Bien, entonces, hablemos de rutas turísticas. Un poco, Gaby, lo que me decía, bueno, la pregunta que tenemos todos es, bueno, ¿cómo diseñamos una ruta turística? ¿Cómo la hacemos? Y yo partía o decía, bueno, me parece que el primer punto que debemos tal vez ponernos de acuerdo antes de entrar a temas un poco más operativos es tener como un concepto común de qué hablamos cuando hablamos de una ruta. Y aquí yo he puesto un concepto que generalmente es aquel que se junta y se complementa, pero que no llega a ser lo mismo. Y vamos a tratar un poco de verificar el por qué. Y esto es los circuitos turísticos. Entonces, ¿qué es una ruta frente a qué es un circuito? ¿Podemos hacer de los dos? Sí. ¿Los dos se complementan? Sí, pero los dos tienen características diferentes. Y también tienen diferentes interpretaciones desde quien la construye y de cómo se la construye. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, elaborar una ruta o un circuito desde una visión empresarial, donde, por ejemplo, ahí lo que se va a hacer es buscar una operación, posiblemente la venta, etcétera, a más bien desarrollar un concepto de una ruta turística como una propuesta de ordenamiento territorial, de mancomunamiento, de consorcios, etcétera, en el que varios atractivos se complementan. De la misma forma, el tema de los circuitos. Justo entonces, como ustedes ven, he tratado yo de iniciar con un primer pantallazo de 3 atractivos completamente diversos, ¿no? El uno, la costa ecuatoriana, el acuario de Valdivia, el otro en nuestra Amazonía, la cascada de Latas, y el otro San Francisco en Quito. La ruta, cuando nosotros le encontramos el concepto, nos permite asociar este tipo de atractivos y dar entonces un sentido mucho más potente al desarrollo de productos que se van realizando acá. Entonces, un circuito. Primero tiene una temática. Por ejemplo, hay circuitos que son históricos, hay circuitos que son gastronómicos, hay circuitos que son de aventura, etcétera. Generalmente, con pocas excepciones, porque inclusive la palabra circuito viene de círculo, de cerrar, ¿sí? Salen y terminan en un mismo punto. Es decir, recoge usted al pasajero en un lugar, hace el circuito
y lo deja en ese mismo lugar. Yo digo que a veces hay excepciones, porque por ejemplo, en este mismo ejemplo que tengo aquí, que es Quito, hay algunos circuitos que, por ejemplo, parten de un hotel, hacen todo el recorrido, pero terminan, por ejemplo, en un restaurante y allí ya el guía luego pues deja y dice, aquí el tiempo es libre para que usted retorne a su hotel o a su lugar, haga compras, etcétera. Pero como ustedes ven, tiene un principio y un fin dentro de una misma temporalidad. Tiene un horario establecido, ¿sí? Es decir, el circuito comienza a las 8, 8:30 bus, 9 se suben, 9:30 visitan un museo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es de libre ejecución, es decir, yo lo puedo ejecutar por mi parte, organizándome yo mismo, o también puede ser operado por empresas turísticas. Mucho más pequeño, mucho más local. El tema de una ruta es mucho más grande, mucho más extensa. Aquí hay una pequeña foto tal vez de una de las rutas más conocidas, más vendidas y muy bien diseñada, conceptualizada. No creo que implementada todavía en toda su magnitud. Me creo que falta muchísimo para implementar este tema de las rutas Spondylus, ya iremos conversando el por qué, pero que es tal vez uno de los ejemplos que tenemos. Tiene una temática, en este caso la temática, cuando uno ve, es el tema de cultura y naturaleza a orillas del mar, no solamente el sol y playa, sino, por ejemplo, temas que destacan muchísimo son el tema arqueológico, el tema gastronómico, etcétera. Salen y terminan en puntos completamente diferentes, ¿sí? Y además que, como ustedes ven, tienen unas extensiones mucho más grandes. En el caso de la ruta Spondylus, nace en Mataje, justo con frontera con Colombia, y termina en Perú, puesto que esta es la única ruta binacional que tenemos. No hay un horario establecido. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la ruta, la ventaja que me da es que la persona puede hacer el trayecto que quiera. Es decir, yo quiero hacer la ruta Spondylus, por ejemplo, desde Quito, y posiblemente yo diga, voy a hacer este espacio de aquí, ¿sí? Será muy diferente si yo hago la ruta Spondylus, por ejemplo, desde la provincia de La Suay o desde El Oro, donde posiblemente tenga o haga otro espacio, otro trayecto de eso. Ahora, estas rutas que son grandes, la ruta Spondylus más o menos tiene 1,200 kilómetros de extensión, porque como ustedes saben, va de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro, sube Loja y también Zamora Chinchipe, y tiene otras provincias, inclusive aledañas, como de contacto de subrutas, como por ejemplo Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Azuay, etcétera. Entonces, el realizar toda esta ruta ya para algunas personas o para algunos viajeros es un reto completo. Es como, por ejemplo, la Ruta 40 en Argentina o la Ruta del Camino de Santiago en España, etcétera, puesto que ya para hacerlo pues se necesitan mayores tiempos, mayores inversiones, etcétera, y también puede tener el reto de ISL por parte. Este también, como el circuito es de libre ejecución o también operado por empresas turísticas, en su totalidad o en sus partes. No conozco de ninguna empresa todavía que se haya atrevido a hacer un paquete de toda la ruta, que sería muy interesante. Creo yo que sería por lo menos un circuito para ir viendo lo mejor, mejor de cada lugar de no menos de 15 días, pero pudiera ser, ¿sí? Hasta de llegar de Mataje hasta la frontera con Perú, pero sí hay varias operadoras y hay varias empresas que lo que hacen es operan una partecita de la ruta. Dicho esto, veamos un pequeño video en este momento de esto, de qué se conceptualiza como este tema de la ruta Spondylus. Y vamos a ver este video especialmente en la provincia de Santa Elena, que, como les decía, es apenas un pedacito, ¿sí? Es un pequeño punto de todo lo que tiene que ver con la ruta. Por favor, me avisan si es que lo ven. No estamos viendo, solo estamos viendo la pantalla Sigue. en azul, estimado Ok. Enrique.
Entonces, déjenme revisar porque me voy a tener que salir de aquí Eso. brevemente y voy a compartir ahora el video. Ok, creo que ahora lo vamos a poder ver. Es un pequeño video y vamos a ver unos 3 clips durante todo el tema de un poco de esta conceptualización de Ahí ya rutas. estamos viendo. Ok, Ver la puesta de sol es una postal majestuosa en Santa Elena, uno de los destinos de playa y naturaleza que ha hecho que más de 1.300.000 turistas lleguen cada año a esta provincia de la costa del Ecuador. Y si de hoteles se trata, Santa Elena cuenta con más de 400 opciones donde quedarse, con distintos precios y estilos. Santa Elena siempre ha sido una verdadera revelación natural para los viajeros que llegan de distintas partes. Aquí se destacan, entre muchos balnearios, el de Salinas y el de Montañita, reconocidos a nivel internacional por sus hermosas y acogedoras playas. La necesidad del ser humano de conectarse con su entorno natural le lleva a buscar y a vivir experiencias que le permitan reencontrarse consigo mismo y con la naturaleza. Y las playas son el lugar perfecto para relajarse y disfrutar. La ruta del espóndolo está muy linda, ustedes se dan cuenta, pueden llegar hasta Quito, lejos todavía por aquí, por las carreteras maravillosas que tenemos, que ahora sí podemos decir que hay buenas obras en las carreteras. A diario, varios grupos de turistas llegan hasta la base naval de Salinas, al conocido acantilado de la Chocolatera, en donde se puede deleitar del paisaje, pero también admirar la colonia de lobos marinos. Excursiones como esta, más la belleza de las playas y la exuberante vegetación, son sitios perfectos que además se complementan con la más variada y deliciosa carta gastronómica, compuesta de diferentes mariscos. La red vial del país, que ha crecido de una manera fantástica en estos últimos años, ha sido una fuente maravillosa de ingresos y ha sido una apertura para los turistas y para nuestros propios ciudadanos y para nuestra propia gente para poder arribar hasta todos los lugares. Nosotros aquí en nuestro restaurante La Calderada les ofrecemos un menú delicioso. Tenemos, gracias a Dios, tan cerca el mar, productos frescos, que se combinan gratamente en nuestros platos con los productos de la montaña. Por ejemplo, tenemos nuestro colonche. Nuestro colonche es un guiso de pescado y camarón, productos del mar, con verde y maní, productos de la montaña, que se fusionan en un plato delicioso. En la misma localidad, se puede aprovechar de mirar el patrimonio local, donde delicadas piezas elaboradas por hábiles manos hacen de la artesanía de estas zonas un atractivo turístico. Esta es una tierra bendita por sus recursos naturales, llena de contrastes, en donde la playa se entremezcla con el bosque húmedo del litoral. Se puede llegar hasta Santa Elena a través del moderno aeropuerto de Salinas o por la carretera principal E15, también conocida como Ruta del Espóndilos, en donde el Gobierno Nacional continúa construyendo proyectos viales para garantizar una conectividad segura e impulsar el turismo, principal fuente económica para la mayoría de sus habitantes. muy bien. Un poco, entonces, creo que podemos ver, y lo que quería un poco reforzar aquí, es ese tema de que la ruta es un gran espacio muchas veces, y este es un pedacito. Ahora, también los tamaños de las rutas pueden ser flexibles. Hay rutas que son mucho más pequeñas, como por ejemplo rutas del cacao, que hay en algunas partes del país. Hay algunas rutas también, por ejemplo, la del arroz en Guayas, que es mucho más pequeña, la de la toquilla, etcétera. Eso se va configurando según el estudio territorial. Ahora, y entrando un poco más en el tema, entonces, la pregunta a resolver es, bueno, ¿cómo planificamos, organizamos e implementamos una ruta turística? O sea, ¿cómo llegar a tener la ruta? Porque sí, muchas de las propuestas que yo veo ahora, soy un gran defensor, no sé si algunos habrán leído, pero yo soy un gran defensor de que la descentralización tiene que ser uno de los retos del turismo a corto plazo, puesto que en el país, si ustedes pueden mirar el catastro turístico, apenas 20 cantones tienen el 75% de las empresas turísticas, lo que realmente creo yo que ha causado una centralización. Y otro de los temas también que empujo muchísimo es la desurbanización, más ahora, por ejemplo, que en los próximos años veremos el desarrollo del turismo rural como una gran línea. Entonces, es un buen momento para pensar en rutas. Es un buen momento para pensar en rutas con otros conceptos y de forma mancomunada, ¿sí?
El primer gran paso es conocer los atractivos naturales y culturales. Esta es la primer gran tarea. Ahora, yo creo que esto, y lo ya reforzaré un poco más adelante, hay que buscar mecanismos que agilicen el ir teniendo estos inventarios, ¿no? Es decir, si bien lo que uno quiere llegar o el reto inclusive administrativo es, por ejemplo, llegar a tener estas fichas metodológicas del Ministerio de Turismo, yo creo que tener esa dificultad de tener todas las fichas y desarrollar para recién comenzar a pensar en una ruta no debe ser un freno. Así que podemos partir de unos primeros diagnósticos mucho más locales, podemos ayudarnos, por ejemplo, con gente de la academia, también con estudios que se han hecho y tener listados preliminares que posteriormente podrán someterse a la ficha de Mintur, pero que ya van a ser un instrumento fundamental porque lo primero que uno debe tener sobre la mesa es cuáles son los atractivos, qué son los motivadores. Un segundo punto que hay que analizar a profundidad, la infraestructura básica de uso turístico. También un poco más adelante voy a profundizar a qué me refiero, pero son elementos sin los cuales pues la inversión primero turística es muy escasa y segundo también aquellos que garantizan temas como seguridad que el día de hoy también son claves. Tercer tema, planta turística. ¿Qué saco de una ruta si no hay servidores turísticos? ¿Qué saco de una ruta si no tengo restaurantes en los caminos, hoteles, guías locales en algunos lugares donde el turista podrá llegar y hacer un recorrido local, etcétera? Tenemos también que tener un conocimiento de la demanda real. ¿Quién va a los territorios? ¿Y por qué está yendo? Y yo digo que esto es importante porque muchas veces cuando partimos a la creación de un producto turístico, a veces lo pensamos muchísimo desde la oferta, ¿no? Pensarlo desde la oferta es pensarlo desde aquí, pensarlo desde estos tres primeros. Y decimos, no, pues estos atractivos son importantísimos, pero este punto nos invita a pensar también de qué quiere la demanda, por qué ha estado ya yendo la gente que va a nuestros territorios, qué es lo que les llama la atención. Entonces, tal vez la ruta sea un reforzar esa presencia ya de la demanda para hacerlo. Voy a poner un ejemplo que se me ocurre en este momento, pero si yo estoy hablando de los cantones del sur de la patria, en la provincia del Oro, yo diría, bueno, si estudio la demanda real que va mucho por ahí, es una demanda que se mueve muchísimo por el tema gastronómico, por ejemplo. Puerto Gelí, Puerto Hualtaco, Machala, Santa Rosa, etcétera, son centros gastronómicos interesantes. Entonces, con un estudio en la demanda real, yo veo que tal vez ahí está fundamentada una ruta que aproveche ya y impulse y dinamice esta demanda. Y una ruta gastronómica, sí, pudiera ser un ejemplo interesante. Tenemos que ver también la comercialización existente. ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué venden las empresas privadas de estos territorios? ¿Sí? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué medios están utilizando? A veces yo creo que hemos tenido ciertos gratos encuentros en algunos territorios y vemos, por ejemplo, en algunos cantones también del país que a veces sin que mucha gente lo sepa, pero tienen, por ejemplo, nichos muy particulares, como por ejemplo turismo científico. ¿Y por qué no entonces pensar en una ruta que esté asociada al tema del turismo científico? Si ya se lo está vendiendo, si hay grupos que llegan ahí y lo que necesitamos nada más con la ruta es darle esa forma y el potenciarlo. Y finalmente, una cosa que debemos también tener en cuenta es la normativa vinculante que debemos observar para poder realizar esto, porque al final la ruta también interviene y cruza en otros elementos y esto vuelve a, a magnificar lo que yo digo. El Ministerio de Turismo y quien lo dirija debe ser un gestor con otros ministerios,
Porque, por ejemplo, si yo pienso en una ruta turística, yo tengo que pensar que a la vuelta de la esquina voy a necesitar el Ministerio de Obras Públicas porque necesito señalética. ¿Sí? A la vuelta de la esquina voy a necesitar del Ministerio de Salud porque necesito un sistema de protección y de seguridad en caso de accidentes para mis turistas. Necesito también una coordinación para la ruta con la Policía Nacional porque necesito también un sistema de control y seguimiento, etcétera. Entonces, esta normativa vinculante y esta opción macro de verle como un sistema de varios y muchos actores, creo yo, que le empodera más a la ejecución de la ruta. Vamos a ir desglosando brevemente estos puntos que yo les he mencionado. Si yo hablo entonces de un inventario de atractivos, yo estoy pensando en un inventario que aporte un listado de inicio, ¿no? Como les digo, las fichas metodológicas son más complejas, en muchos casos inclusive se necesita hacer estudios que no se los puede hacer en poco tiempo, pero sí podemos tener un prelevantamiento, podemos tener ya una primera aproximación para saber con qué cuento, porque ese saber con qué cuento también me ayuda a mirar qué concepto, qué temática voy a tener en ese lugar. Cuando yo hablo de atractivos, también es un estudio de la demanda del por qué la gente va a ese lugar. ¿Sí? Va a este lugar por recreación, va a este lugar por fotografía. ¿Qué tal si, por ejemplo, cuando yo hago el listado del territorio en el cual yo quiero intervenir la ruta, observo que mayormente una actividad que se repite, por ejemplo, en todo lo que yo tengo es la fotografía? ¿Podremos hacer una ruta fotográfica? Claro que sí. Podemos hacer una ruta fotográfica inclusive que tenga concursos de fotografía sobre la ruta en determinados tiempos del año, etcétera. Un conocimiento de la demanda real de quién van a los atractivos, nuevamente, como les dije. Y finalmente, y me parece que es importante, las actividades. ¿Qué puedo hacer en los atractivos? Estamos hablando que vamos a regresar y creo con mayor fuerza a un turismo activo. ¿Sí? Un turismo que ya no se conforma con pararse frente a la cascada y tomarle 2 fotos, no, sino un turismo que quiere saber, por ejemplo, si puede hacer rappel, un turismo que si quiere saber si puede bañarse en alguna parte de la cascada, un turismo que quiere conocer si esta cascada es utilizada con fines ceremoniales, etcétera. Y estas actividades creo yo que son hoy más que nunca ese complemento que debemos nosotros tener listo como información previa a la formulación de la ruta. Veamos otro ejemplo pequeño en este momento de la ruta, en este caso de la ruta de los volcanes, que es tal vez otro de los íconos que tenemos en el nivel país, como también una aproximación nuevamente a mirar otro tipo de productos, otro tipo de actividades a las que veíamos, por ejemplo, en el video anterior, que nos concentrábamos un poco en el tema de sol y playa y algo también de temas arqueológicos culturales. Veámoslo brevemente. Un lugar en el centro del mundo, Ecuador, donde un hermoso cielo azul escolta a gigantes de tierra cubiertos por glaciales milenarios y nieves perpetuas que son iluminadas por el intenso sol ecuatorial. La ruta de los volcanes es admirar el volcán activo más alto del mundo, el Cotopaxi, o el punto más cercano al sol, el Chimborazo. Es disfrutar del Cayambe, el único volcán cruzado por la línea Ecuador. Es vivir la aventura extrema, es adentrarse en la mítica cordillera de los Andes y disfrutar de bosques nublados que esconden diferentes especies de flora y fauna endémicas. La Avenida de los Volcanes constituye un espectacular atractivo turístico que se muestra en todo su esplendor, especialmente entre los meses de junio y agosto. Estas forman 2 hileras, la cordillera occidental y la oriental, en las que se distribuyen montañas, valles y hondonadas. Recorrer mágicos paisajes que sorprenden y enamoran desde Carchi hasta Loja. Apreciar la belleza de la naturaleza,
Amar la vida de manera pura e intensa es visitar la ruta de los volcanes. Como ningún otro, todo en un solo lugar. Ok. Por ejemplo, como ustedes ven, es ya una ruta completamente diversa, con otras actividades, con otras concepciones, ¿no? Entonces, nos abre un poco también a este tema de que los atractivos, cuando vayamos a hacer este primer levantamiento, no veamos solo de un lado, vean de todo lado, ¿sí? Vean todo lo que hay, porque no sabemos todavía el nexo que los une o el concepto hasta que tengamos todo el mapa y sepamos qué actividades, qué motivaciones se pueden ir generando sobre ese tema. Muy bien. Cuando hablamos de infraestructura, este es un tema, la infraestructura básica de uso turístico es un tema que es fundamental y especialmente para las rutas todavía más crítico. Hablamos, por ejemplo, del tema de vías de acceso y vías de acceso que van a jugar un doble rol, no solamente para la entrada y salida de los turistas, sino como lugares de comunicación de que existe esa ruta. Fíjense, la misma ruta Spondylus. Yo trabajo mucho en Manabí y me muevo muchísimo por la zona, porque no tiene un solo letrero. Uno puede andar todos esos 1.200 kilómetros y tal vez habrá 3, 4 señaléticas en los 1.200 kilómetros de que hay una ruta. ¿Cómo le damos la fuerza a esa ruta? En las vías de acceso. La ruta de los volcanes es igual. Viajaba yo en estos días, tuve que viajar a Riobamba, ¿no es cierto? Y cuando iba en el Riobamba y me iba fijando, bueno, pues, a la belleza, los volcanes, etcétera, pero digo, ¿qué falta nos hace señalética de indicarnos que estamos en la ruta de los volcanes? En esa ruta que la nombró Humboldt, ¿no es cierto? En esa ruta histórica de la montaña más alta del mundo, etcétera. Por eso es que esta infraestructura es fundamental conocer, porque ese es ese apoyo que justamente va a llamar al inversionista a invertir en esta ruta. En este lugar que voy a intervenir, ¿cómo va a ser, por ejemplo, la atención médica que les voy a dar a mis turistas en caso de algún problema? ¿Cómo es el tema de recolección de desechos? Nos vamos a poner de acuerdo en esta ruta para tener un sistema. Por ejemplo, ¿qué tal la ruta de la sostenibilidad? Que sea una ruta que se caracterice porque todos los prestadores de servicio utilizan solo material biodegradable o porque todos tienen buenas prácticas, etcétera. Por ahí también hay otros conceptos que a veces trascienden inclusive lo histórico, ¿no? O lo cultural y lo natural. ¿Cómo se atienden las emergencias en las rutas? Fíjense, a mí me da mucha tristeza a veces ver cómo, por ejemplo, hay estos temas de emergencias como en las montañas. En alguno de estos días teníamos algunos, me acuerdo de un ejemplo de 2 chicas que se perdieron en la zona de los Dilinizas. Claro, tenemos una ruta, pero parecería que no tenemos escrito y puesto y ejecutado un plan de emergencias que que regularice cómo es la visita a las montañas, que cada una de estas tenga un plan y que también los turistas acojan estas medidas para que el funcionamiento de la ruta no se vea empañado por temas como estos. Ya hemos tenido emergencias de estas y mucho más graves. Por ejemplo, el caso de la chica argentina en la ruta del Spondylus, que trascendió a nivel mundial. Ahí toda la ruta quedó en shock. Pero yo creo que ese también fue un tirón de orejas para decir, bueno, ¿cómo estamos atendiendo emergencias? ¿Cuáles son las normas de uso de esta ruta? ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo para quien entre en esta ruta sepa cómo actuar en caso de una emergencia? ¿Cuáles son los servicios básicos que cuenta esta ruta? Es fundamental. Y finalmente, ¿cuál es esta conectividad a Internet? Yo, por ejemplo, en esto soy crítico en algunos temas de las grandes rutas que tenemos en el país, la ruta del Spondylus, esta ruta que acabamos de ver, la ruta de los volcanes o la que vamos a ver también luego un clip pequeño, la ruta del agua, etcétera. Es como en algunas partes, si yo estoy haciendo esta ruta, me quedo sin conexión. ¿Sí? Y ahora quedarse sin conexión no solamente es dejar en indefección a veces a la persona, sino también, por ejemplo, impedir que cuando estoy viendo algo espectacular,
yo lo tomo una foto y lo que quiero en ese momento es subirlo a las redes, subirlo a mi Instagram, a mi Facebook, Entonces, el Internet como un tema clave también durante este trayecto. Y otro elemento que creo va a completar muchísimo la primera parte de la oferta es conocer qué planta turística primaria y secundaria tenemos. ¿Sí? Alojamiento, comidas, bebidas, transportes, como temas primarios y como temas secundarios, pues otro tipo de elementos, bares, talleres. Talleres me refiero, por ejemplo, a talleres mecánicos. Yo estoy haciendo la ruta del Espóndilos y fíjense en que he tratado de buscar un mapa que me diga, ¿y dónde hay? Si quedo dañado con el auto, si se me baja una llanta. ¿Dónde están las gasolineras? ¿Sí? Entonces, qué interesante pensar en una ruta que diga, no, a ver, ¿sabe qué? Si usted viene en su auto a hacer esta ruta y le pasa algo, estos son puntos de auxilio mecánico, estos son puntos de gasolineras. O sea, pensar en un poco más allá en esas otras necesidades que puede ir también despertando el turista. Otro de los elementos que les decía es que si yo quiero partir, por ejemplo, a este estudio de qué puede ser el concepto, qué puede atraer mi ruta. Si bien más adelante yo les recomendaré también que ya cuando estemos en el diseño vamos a hacer un estudio de demanda potencial, es decir, de cuántas personas más estarían interesadas en ir a la ruta. Yo creo que la primera tarea es saber quién nos visita, cuándo, por qué, cómo, qué le gusta, qué no le gusta, qué ha hecho, cuándo llega, qué actividades hace. Hay que conocer a esa persona porque ahí mismo nos está dando ya conceptos que pueden ser muy utilizados, por ejemplo, para pensar en otros temas. Tomando en cuenta la foto, yo cuando en esta semana preparaba esta pequeña charla, yo decía, bueno, a ver si por ejemplo entre la zona de Otavalo, San Rafael del Lago, un poco me voy a Cotacachi, un poco me voy a San Miguel de Ibarra, San Antonio, etcétera. Digo, una ruta textil, una ruta de los bordados, una ruta artesanal, pues ya casi está lista. Lo que hay que darle es un nombre que nos ayude a empaquetar y que nos ayude a fortalecer ese producto. Y luego, este tema de la comercialización. ¿Qué se vende de esta ruta? Sí, aquí hay una fotografía que ustedes la pueden conseguir, está en internet, sobre, por ejemplo, la ruta de los volcanes. Y cuando vemos de esto de la ruta de los volcanes, vamos a decir, bueno, a ver, Quito tiene este tipo de venta, y Imbabura tiene otro, Carchi mucho menos, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo ya les hablo que cuando hago este ejercicio de la ruta, yo veo que también las rutas como la ruta de los volcanes, si tuviera una estructura administrativa, es decir, alguien que maneje la ruta debe tener alguien que la gestione, ¿sí? Porque si es un producto grande, pues va a necesitar a alguien que la mida, alguien que le dé seguimiento, alguien que además de concebirle, vea su operación. Entonces, si yo veo eso, entiendo que, por ejemplo, para que esta ruta se fortalezca, tengo que pensar en Carchi, tengo que pensar un poco más en Bolívar, tengo que pensar en otras provincias que no tienen, pues, esa concentración como la que tiene Quito y un poco Imbabura. Y finalmente, lo que les decía, la normativa. Leyes, reglamentos, normas técnicas que inclusive me deberían llevar a tener una normativa de la ruta. Yo creo que mucho de la salud de una ruta es pensar en tener una normativa. Entonces decir, a ver, todos los establecimientos de esta ruta van a tener un logotipo y lo tienen que exhibir para que la persona que sepa que entró a este lugar sabe que está en la ruta del café y que este logotipo le hace que este restaurante o que este hotel está comprometido en esas propuestas que se han hecho como ruta del café. Y alguien me puede decir, pero bueno, ese restaurante puede ser de otra ruta. Sí,
y de pronto las empresas turísticas comienzan a ser más estratégicas mientras a más rutas pertenecen, ¿no es cierto? O sea, inclusive van a saber que están en un punto de cruce, porque yo digo, bueno, yo puedo estar en la ruta de los volcanes, pero al mismo tiempo estoy en la ruta del Libertador y al mismo tiempo estoy en la ruta de la Paja Toquilla, entonces puch, mi empresa, mi hotel, mi operadora, pues va a decir, no, pues estoy en un lugar que puedo operar varias alternativas. Veamos entonces, para completar esta primera fase, que como ustedes ven, parte de un concepto que casi todos ustedes lo tienen muy claro, pero que a veces también nos cuesta muchísimo porque es trabajo de campo y es trabajo de sistematización también, de sistematización, es el tema de el diagnóstico a profundidad. Veamos este último video de la última ruta que les tenía preparada y con eso continuamos. Sorprendente y cautivante. Así es la... Me voy a retroceder un poquito para ver el último, tal vez una de las grandes rutas que tenemos en el Ecuador. Sorprendente y cautivante. Así es la Amazonía del Ecuador, reconocida como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Un paraíso natural donde hay mucho por conocer. En ella se encuentra la Ruta del Agua o Yacuñambi, que atraviesa las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Entre los encantos que forman parte de la ruta se pueden nombrar balnearios naturales, cascadas, miradores, ríos y valles de la selva tropical donde se pueden realizar paseos en canoa, actividades de aventura, observación de flora y fauna, probar una deliciosa gastronomía o conocer la cultura y costumbres de las nacionalidades ancestrales que viven aquí, como los quichua, guaraní, shuar, copán, entre otros. Bienvenidos a Amar la Vida desde la Ruta del Agua. Muy bien. Otro gran concepto también, muy grande, ¿sí? Que lastimosamente no ha llegado todavía a plasmarse, porque como les digo, les falta temas fundamentales como el mismo modelo de gestión, ¿sí? Detrás de una ruta, como por ejemplo el caso de la Ruta 40 en Argentina, que se posiciona a nivel mundial, o el Camino de Santiago, hay un equipo de gente, hay un grupo de gente que trabaja esa ruta y que la ve y que le está fortaleciendo permanentemente. Bien, con esto de aquí entonces partamos a otros temas. Cuando yo entonces estoy ya a este paso y yo ya tengo todo mi mapa diagnóstico de qué tengo, de atractivos, de diferentes conceptos, mi reto es buscar un tema o un concepto aglutinador, ¿sí? ¿Cuál es la línea que les une a los atractivos que voy a visitar? ¿Sí? Es un tema cultural, es un tema natural, es un tema científico, es un tema hidrológico, por ejemplo, la ruta de un río, la ruta del Amazonas, por ejemplo. Y yo quiero recuperar el tema desde donde partieron en expedición del Amazonas y hago la ruta turística por ese lugar, etcétera. Entonces, tengo que pensar en ese tema. Luego de eso, tengo que hacer un ejercicio que también es fundamental. ¿Quiénes son los actores que están en esa ruta? ¿Sí? Porque al final, los que les van a dar vida a la ruta y los que le van a mantener son estos actores. ¿Sí? ¿Quiénes aportan a la ruta? Aportan con empresas, aportan con museos, aportan con temas agrícolas, aportan con gestión, aportan con seguridad, etcétera. ¿Qué ofrece cada uno y qué espera cada uno? ¿Qué esperan tal vez lo más fácil de darnos cuenta es qué esperan, por ejemplo, las empresas turísticas? Vender, de acuerdo. ¿Qué esperan, pero, por ejemplo, los agricultores de esta ruta? ¿Qué piensan los pescadores de la ruta? ¿Qué esperan, por ejemplo, los entes de seguridad? ¿Sí? ¿Qué esperan, por ejemplo, los gremios? ¿Sí?
Y finalmente, yo creo que con ellos hay que resolver una pregunta que es clave: ¿cómo se va a gestionar la ruta? Entonces, yo inclusive pensaba nuevamente en este concepto que cuando uno planifica una ruta como un modelo de gestión, puede pensarlo que es una organización de gestión de un destino, ¿sí? Donde se crea un espacio público, privado, comunitario, académico, donde continuamente, por ejemplo, nos reunimos y hacemos estrategias para fortalecer esta ruta con la acción de todos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo vería que en la ruta de los volcanes, si yo abro, de hecho, por ejemplo, cada hotel que esté en Quito debería tener en su página web: soy parte de la ruta de los volcanes. Pero no lo tienen, ¿sí? Porque estos actores no se sienten tampoco parte de la ruta. No hemos hecho este ejercicio, ¿no es cierto?, de trabajar con ellos para que sepan que al mismo tiempo son ellos quienes dinamizan el concepto de este producto. Bien, eh, con esto entonces nosotros, y yo quería ir focalizando nuevamente, ¿no es cierto?, ya con ejemplos un poco más prácticos, como este caso de la ruta de las cascadas que tiene baños en su conjunto, volviendo a retomar los conceptos. La ruta, hay que pensar en una temática. La ruta, hay que pensar que son trayectos que a veces salen y terminan en lugares diferentes, como era en el tema de diferente a lo del circuito. Se puede hacer en 1, en 2, en 3 días. Piensen también a veces si lo que no están creando es un circuito o es una ruta. Tal vez inclusive por la escala, muchísimos de los circuitos son más bien de 1 o máximo 2 días, mientras que las rutas generalmente pueden ser inclusive más largas. Y también volver a fortalecer el concepto de que debe haber una libre ejecución o operado por empresas turísticas. Y aquí es un tema que quería volver a reforzar, porque muchas veces desde los GATS nos da como cierta desesperación y dice: no, pero es que si nadie opera, nosotros mismos. No, GATS, nosotros no operamos. Nosotros ponemos un producto que lo que debe tener es la importancia para que estos señores de aquí, estos actores de esta cadena de valor, ¿sí?, puedan operarlos de la forma que ellos quieran, sí, bajo los conceptos que presenta el producto. Con esto ya podemos pensar a hacer otros estudios. No solo ya la demanda potencial que la conocemos y que nos va a ayudar a que impulse la ruta. Crear flujos es muy difícil. Perdón. Ustedes más que nadie lo saben. Crear flujo que comience a venir la gente es un tema muy difícil, ¿sí? Así que, apoyados en la demanda real, pensemos, sí, con una ruta para nuevos nichos, para nuevas actividades y para nuevos perfiles de turistas. Pensemos además en una ruta que se complemente, que no compite cada paso con ustedes, ¿sí? Es decir, a veces esto me pasaba un poco mucho en nivel un poco más pequeño con lo que hacíamos en turismo comunitario y con lo que hago todavía cuando desarrollo proyectos de turismo comunitario. Comunidades que, por ejemplo, están muy cerca y todas quieren tener hotel. No, hay que comenzar a complementariedad. Pensemos en que una ruta también debe tener eso. No, no todos pueden tener el mismo museo no, pensemos en otros atractivos que van complementándose, porque eso hace que la gente diga: bueno, ya vi esto aquí, ahora voy a ver esta otra cosa acá y que me vaya. Hay que hacer pruebas, hay que hacer pruebas. Y creo que las pruebas son con trabajos de campo, con viajes de familiarización, con grupos de estudiantes, con personas que están en este nivel y que creo yo, pues nos pueden ayudar a, a decirnos: a ver, esta ruta está funcionando bien, está mal, esto no, pues esto nos faltó, etcétera. Tiene que generar compromisos de los actores.
uno de los temas fundamentales de las rutas es que no puede ser solamente de los GATS. El GAT la diseña, le da vida, le da forma y luego la gestiona, pero tiene que ser para sobrevivir un tema en conjunto, ¿sí? Transporte local, que por ejemplo diga yo recorro los caminos de la ruta de las flores, o si te subes conmigo, este transporte cubre la ruta del Espondilus Norte, por ejemplo, y no lo vemos, ¿no? Cosas que parecerían casi, digo yo, de cajón, ¿sí? Saber quiénes colaboran con eso, pero eso se va con compromisos. También pensar en cuáles son las buenas prácticas que va a tener esta ruta, ¿sí? Tal vez comenzar también a mirar ahí temas innovadores y decir, mire, esta ruta se caracteriza, por ejemplo, como les decía, porque es una ruta que todos los prestadores que son parte de esta ruta se han comprometido a tener sellos de certificación, se comprometen y son partícipes del tema de la separación de basura, se comprometen en temas que son fundamentales, como por ejemplo el tema de eh, eh, a ver, perdón que una llamada me desconcentró, pero me vuelvo ahora. En temas, por ejemplo, de cuidado del tema de las artesanías, etcétera. Entonces, con eso vamos avanzando a otros conceptos como el concepto de competencia. Competir y cooperar. ¿Sí? Competir y cooperar. Sí, competimos dentro de la ruta, los servicios, los lugares, sí, los atractivos, de acuerdo, pero al mismo tiempo cooperamos, nos vendemos en conjunto, recomendamos, ¿sí? El hotelero le dice, sí, está usted aquí, pero puede irse más allá. Allá también hay otro hotel que lo va a recibir. Y allá también tiene otros restaurantes. Entonces, cada uno hace un trabajo neuronal, ¿no? De disparar, de que una persona que viene por acá puede irse también a otro lado. También podemos ir pensando en que si ya tenemos macro rutas, como las que habíamos visto de los volcanes, o habíamos visto la ruta del agua, o habíamos visto algunas otras, podemos pensar en micro rutas también, ¿sí? Y en rutas más pequeñas, inclusive para comenzar a probar, ¿no? Y ver cómo hay. Debemos también tener claro que la ruta es una inversión en diseño, en planes de comercialización, en puesta en marcha, en monitoreo, en control. Y eso va a necesitar una inversión también fundamental si lo que queremos buscar también es la sostenibilidad. Con esto entonces, la ejecución ya se viene con otros retos. Primero, creo yo que es el tema de comenzar a capacitar a los actores de que están en esa ruta y de cuáles son los compromisos que tiene si es parte de esa ruta. Necesitamos una fuerte campaña de señalética, sí. Tenemos mejores rutas, sí, pero no tenemos señalética turística en el país. Es escasísima. Entonces podemos estar pasando por una de las rutas más hermosas, más escénicas, más bellas del país, que no sabemos por dónde estamos pasando. Debe haber una normativa de la ruta, del modelo de gestión. Las empresas, los guías, los GATS, todos quienes que se comprometen a ser parte de esa ruta deben tener claros cuáles son los deberes que debemos cumplir para ser parte de esa ruta. Debe existir una gran campaña de promoción a diferentes niveles, local, nacional, internacional, ¿sí? Pensado además en un proceso que no se va a construir de la noche a la mañana, sino que nos va a llevar tal vez los próximos 5 o 10 años. Debe tener también un proceso de evaluación. Fíjense, lastimosamente de las 3 rutas que yo les he enseñado, de las grandes rutas a nivel nacional, no tenemos una evaluación. ¿Qué tan efectiva ha sido la ruta del Espóndilos? ¿Qué tan efectiva ha sido la ruta de los volcanes? ¿Qué tan efectiva ha sido la ruta del agua? ¿Qué tan efectiva ha sido la ruta del Libertador? Etcétera. Y finalmente, en la ejecución, creo yo que es el momento que debemos dar paso para la innovación empresarial. Hacer cosas nuevas que despierten, que destaquen. Y estas cosas nuevas no significa
grandes a veces inversiones, sino pensar diferente a lo que se ha venido haciendo comúnmente. Estas son una serie de rutas que tenemos, fíjense, en el país. Yo creo que el país está hablando de rutas, está con esa hambre de hacerlo. Hay estas, pues las he tomado algunas, pocas, hay estas y muchas más, ¿sí? Pero como les digo, es un proceso que tiene que tener un fundamento en un modelo de gestión. También tiene que tener un diagnóstico muy profundo y tiene que tener el compromiso de los actores. Es decir, los que somos parte de la ruta francesa en Cuenca, perfecto. ¿Qué significa ser parte de la ruta francesa? ¿Cuáles son estos prestadores? ¿Cuáles son estos lugares que son parte de esta ruta? Los que somos parte de la ruta del agua en la mancomunidad turística del norte del norte de la Amazonía. ¿Qué significa? ¿Qué significa tener este logo? ¿Tenemos este logo? ¿Sí? Con eso creo yo que tenemos ya una pequeña parte de la cual pues quedo abierto a sus comentarios, quedo abierto a sus preguntas. Yo les agradezco el tiempo que han dispensado para oírme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por tu participación. Siempre tus ponencias son magistrales, me llevan de regreso a la universidad y me encanta, la verdad, escucharte, me encanta aprender y espero que sea el mismo sentir del resto de los compañeros de los municipios que están esta mañana con nosotros acompañándonos. Pues las preguntas, como nos había sugerido Pili, están algunas ya en el chat, por favor, las preguntas que ustedes las puedan colocar en el chat para nosotros poder tener un orden y acorde a ese orden abrirles el micrófono para que ustedes puedan efectuar sus preguntas en vivo y hacer esto un poco más dinámico, de tal manera que ustedes tengan la oportunidad de directamente hacerle la pregunta a Enrique y él obviamente les va a dar la respuesta a lo que ustedes estén preguntando esta mañana. Entonces, Pili, cuéntame cómo está el tema de las preguntas. Solo tenemos una pregunta de Henry Moore. Ya sigue la segunda. Indicarles, Ya. nosotros vamos a leer las preguntas. Si alguien quiere que le habilitemos el micrófono, por favor, alzar la mano virtual o si gustan, prender como yo la cámara y saludarnos y nosotros nos damos cuenta para que poderles habilitar el micrófono. Y si no, escribir en el chat y decir, necesito la palabra y con gusto yo les habilito el micrófono en forma ordenada para ir contestando. Henry Moya dice, ¿cuál es la diferencia entre ruta y destino? Muchas gracias. Muy buena pregunta, Henry. Voy a apoyarme en otro tema, una pantalla. ¿Estamos viendo esta pantalla? Por favor, una pizarra. Estamos en una pizarra blanca. Perfecto. A ver, yo creo que esta pregunta es muy interesante. Nosotros vamos a llamar un destino, ¿sí? Un destino turístico a un lugar donde hay gran concentración, ¿sí? De atractivos y servicios turísticos y donde pueden existir diferentes modalidades. Por ejemplo, Quito, ¿sí? Quito yo puedo hacer turismo gastronómico, turismo cultural, turismo de aventura, etcétera. Guayaquil, Cuenca, etcétera. Esto conforma un tema destino. No siempre todo es tan geográfico, o sea, decir un destino es solamente una ciudad, no. Puede ser otro modelo, pero tiene esta característica. Más bien la característica que la revela es esta. Hay concentración de servicio, de actividades, etcétera. Y yo puedo tener un destino turístico por acá, puedo tener un destino turístico por acá, puedo tener otro destino turístico por aquí, ¿sí? Y luego yo puedo también, ¿sí? Tener, por ejemplo, lo que llamamos corredores turísticos que los unen a estos destinos de diferente forma, terrestre, marítima, fluvial, etcétera, ¿no es cierto? Lo que la ruta difiere es que una ruta, en cambio, puede tener
2 o más o 3 destinos. Puede ser una ruta, puede ser todos estos. Si yo hablo, por ejemplo, de la ruta de los volcanes, yo tengo un destino que puede ser, por ejemplo, la Imbabura, ¿sí? Puedo tener otro destino que es Quito y puedo tener otro destino que es Riobamba. Y las 3 destinos están bajo la misma ruta, que tienen lugares que son conectores, estos conectores de aquí, ¿sí? Que estos conectores no tienen la misma intensidad de servicios y atractivos, ¿sí? Es decir, en estos corredores hay menos lugares, pero sí yo tengo siempre estos puntos de llegadas neuronales como los lugares que, que más concentración de atractivos y actividades tienen, que ya pueden convertirse en el tema de turismo, mientras estos pueden ser lugares tal vez de paso, lugares de transición o lugares mucho más específicos para ya actividades turísticas mucho más puntuales. Por ejemplo, el tema de acampar, el tema de turismo rural, etcétera. Espero haber contribuido a la respuesta. Muchas gracias, Enrique. Tenemos otra. Henry Moya. Los cantones que no tengan todas estas condiciones creadas, ¿se puede generar destinos y rutas? Completamente, completamente. A ver, fíjense en que, a ver, hay un concepto en el turismo que quiero yo manifestarlo. Me parece primero que nosotros estamos perdiendo muchísimo de lo que tenemos a veces por una carga tecnócrata muy fuerte. Me voy a referir a lo que les había dicho, por ejemplo, las fichas. Entonces dice, uno no tiene atractivo estacionar las fichas de Mintur, esa largura de ficha que es de Vélez, me da ganas de llorar nomás. ¿Qué aportan? Que no estoy diciendo que no, pero eso no excluye que sí tenemos ya cosas. E inclusive yo creo que tenemos cosas que no las estamos aprovechando. Por ejemplo, nosotros tenemos personas ilustres como Julio Jaramillo, ¿sí? Yo les lanzo la pregunta. Julio Jaramillo es un atractivo turístico del Ecuador. Bajo la normativa y la actual que tenemos no lo es. Pero a mí me parece que si yo me lanzo, por ejemplo, una ruta sobre los pasillos y los compositores y la música ecuatoriana, tengo además lugares hermosos que generalmente no están solo en Quito, sino muchas veces más en provincias que tienen esas características. Entonces, creo que hay lugares que tienen esa ganancia, ¿no? Lugares, por ejemplo, que se han identificado muchísimo, tal vez más que con el turismo, con temas agrícolas o con temas ganaderos o con temas de pesca, cantones más pequeños, pueden tener rutas específicas de eso o circuitos más pequeños también especializados en eso. Una ruta agrícola, ¿sí? Algo, por ejemplo, en Tungurahua se trató de hacer un tiempo con las rutas, me acuerdo de los frutales, etcétera, ¿no? Entonces, conceptualmente sí hemos ido pensando en eso, por lo cual se puede generar, sí, eso es lo importante. ¿Y podemos generar destinos? Sí. Y justamente una de las propuestas que yo la hago permanentemente y que la expongo en mis redes y en todo lado es que el nuevo ministerio debe pensar en eso. Ya tenemos, creo yo, destinos sobresaturados, como Quito. Quito tiene, por ejemplo, tantos hoteles que poner un hotel más es hacerle daño a la ciudad. Cuando, por ejemplo, yo debo comenzar a pensar en otros cantones que necesitan esa fuerza de inversión. Entonces, una política que nos ayude a generar nuevos destinos, que nos ayude a desconcentrar. Para ponerles otro ejemplo, nos quejamos del tema de Galápagos y turismo, pero yo me pregunto y digo, tenemos otro patrimonio natural de la humanidad, el Sangay. ¿Por qué no le damos fuerza al Sangay turísticamente y a los cantones que están al lado de eso? Porque los dos son patrimonio de la humanidad. O sea, los dos deben tener características similares, ¿sí? Que nos ayuden a desarrollarlos de esa forma. Entonces, hay todo por hacer a nivel cantonal, creo yo, compañeros, y nuevamente tenemos el compromiso como universidad de acompañarlos. Muchas gracias, Enrique. Voy a dar paso a Pablo
Alejandro Zambrano, quien está solicitando, y luego leeré las otras preguntas. Por favor, Pablo, ¿puede usted habilitar su micrófono? Me Gracias. parece que Walter también está con la mano. Ya te vimos, Walter. Ahora, Walter Ya le damos Ochoa. paso a Ya, Walter. listo. Profe Enrique, ¿qué tal? Saludos si se Pablo, qué encuentra. gusto. Qué gusto Buenos tiempos. saludarte. Igual. Mi consulta iba más en la parte final. Si existen metodologías para evaluar el funcionamiento de una ruta y quién debería hacerlos estos, desde la parte pública, privada, la academia, ¿cómo deberíamos hacer esto? A ver, hay algunas metodologías, sí, y hay algunos intentos de hacerlo. Sin embargo, creo yo que la última metodología a crear es definida desde el modelo de gestión que definamos para la ruta. Y justo eso me lleva al siguiente tema. Si nosotros logramos, cuando armamos el concepto de ruta, al mismo tiempo fortalecer el modelo de gestión y decir, a ver, de esta ruta del cacao, por ejemplo, o esta ruta del arroz, o esta ruta del maíz que se quiere sacar, ¿sí? Nos comprometemos a que quienes formamos parte de esta ruta le vamos a dar el seguimiento, la evaluación y todo, en una OGD especializada para la ruta, no para todo el territorio. Yo creo que tenemos un centro de gestión, evaluación, monitoreo muy interesante. Porque lo que nos falta a nosotros al final territorial y al final de mantener estas ideas de rutas es ese compromiso, ¿no es cierto?, a largo plazo. Porque yo he visto, y como les puse en una de las últimas diapositivas, rutas se han creado a montones. Y a alguien se le ocurre y se vuelve a crear una. Ah, ruta de los artesanos, perfecto, lindísima. La inauguración, lindo cóctel y todo. Y luego, después de 2, 3 años, ¿sí? Fíjense que a todo nivel. Estoy hablando desde la experiencia, por ejemplo, que yo me acuerdo en Quito hace algunos años, se hacía la ruta de las iglesias. La ruta de las iglesias quedó más bien para hacer una competencia deportiva, más que para el concepto turístico del que fue creado, ¿sí? Y que claro, pues los faltó, ¿por qué? Porque alrededor de ese concepto debía haberse creado un modelo de gestión que una lo público con lo privado, con lo comunitario, con lo académico. Entonces, ahí vamos a tener entonces una ruta pequeña de estas, cuando tiene esa conexión, dice, a ver, señores, academia, hagamos un estudio de evaluación de satisfacción de la ruta. ¿Cuántas personas han venido a esta ruta? Hagan un estudio de eso específico. Entonces, la academia puede disparar con una tesis o con un proyecto de investigación y decir, perfecto, nosotros les vamos a dar los datos de que la gente que haya venido acá sepa si estuvo o no en esa ruta. Hay veces que me da la impresión de eso, o sea, hay gente que visita el Ecuador y ni siquiera se da cuenta por qué ruta pasó o dejó de pasar, porque no le damos todavía esa visibilidad. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Enrique. Antes de dar paso al magíster Walter Ochoa, quiero hacer leer una pregunta que nos pusieron y me estaba saltando. Mil disculpas. De iPhone de Víctor dice, las herramientas y equipos necesarios para poder consolidar una ruta turística. A ver, la primera herramienta es información, es datos, ¿sí? Es datos. Y lo segundo, creo yo, que es un proceso creativo conjunto, que inclusive desde su nacimiento nazca del compromiso de todos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una ruta de los artesanos, ¿cómo pienso en armar una ruta de los artesanos sin los artesanos? ¿Sí? Y eso se hace, ¿sí? Eso se hace. Entonces, si yo hablo de una ruta de los artesanos, los primeros actores que deberían decir, perfecto, nuestro logo va a ser esto, nuestro compromiso va a ser esto, son los artesanos. Ese es el concepto principal, debe ser que se funcione así. Si yo hablo, por ejemplo, de una ruta de aventura, mis primeros actores deben ser los operadores de aventura, las asociaciones de ciclistas, los que hacen turismo de aventura, etcétera, porque ellos saben el concepto al que se van a meter. Y entre ellos también irán formando la normativa y las normas de ejecución. Muchas gracias. Por favor, Walter Ochoa puede habilitar su micrófono. Gracias. Hola, Walter, qué gusto. hola, muy buenos días. Máster Enrique Cabanilla. Oiga, es un gusto y una motivación
cuando se escucha una persona como usted que trata de orientar a la persona. Me ha motivado lo que usted dice. Mi nombre es Walter Ochoa Castro, estoy en el cantón Colimes, ¿no? Colimes tiene aproximadamente 27.000 habitantes, estamos sobre 25 metros sobre el nivel del mar y estamos nosotros en la ruta del arroz, que comienza de Petrillo, Novol, Daule, Santa Lucía, Palestina, y nos alegra sobremanera porque nos están haciendo una carretera para el cantón Colimes. Y a veces es importante, Enrique, que las instituciones también nos ayuden como Mintur, GAC provincial y el mismo GAC municipal, ¿no? Nosotros tenemos acá una riqueza importantísima con los atractivos turísticos. Tenemos el florecimiento de los guayacanes y tenemos bastante lugares turísticos que lo estamos promocionando, lógico, pero como usted dice, esto tiene que ser sostenible y las personas y las instituciones también tienen que ayudarnos, Enrique, porque esto no lo hace una sola persona, sino que tiene que hacerlo todo, ¿no? Para poderlo ayudar, inclusive para la reactivación económica del territorio, ¿no? Nosotros acá hemos tenido problemas de pandemia y también hemos tenido problemas por el puente que se nos vino abajo, ¿no? Pero ahí estamos luchando día a día y queremos nosotros seguir adelante, inclusive con la parte agrícola, con la producción. Acá tenemos diferentes clases de mango. No sé si usted habrá escuchado el mango de manzana, el mango blanco, bolse chivo, etcétera, ¿no? Y eso también lo queremos promocionar, tenerlo como en la ruta del arroz, para que el destino turístico de Colimes sea de esa manera y tenerlo los 365 días del año, porque tenemos playa de río, tenemos haciendas, ¿no? El ecoturismo. Entonces, esto nos ayuda. Y bien, Enrique, yo lo felicito y ojalá que usted siempre esté con nosotros para que nos vaya dando luces en esta actividad tan linda, tan bonita como es el turismo. De antemano, gracias, Enrique, por escucharme y también que nos dé un impulso a todos estos pueblos rurales que todavía nos falta muchísimo por explotarlo. Muchas gracias, Walter. Tuve la oportunidad de conocer Colimes hace varios años, muy bonito, ¿no? Además que que compite en muchas cosas, no solo los guayacanes, también tiene longevidad en sus habitantes, el tema del río, etc. Y por ejemplo, por ahí se ocurren temas como un concepto. A ver, yo comienzo a mirar el concepto que nos une, el concepto de la vida rural, el concepto de la vida. Si Colimes es otro tema como Vilcabamba, me está vendiendo tal vez lo que todo el mundo está buscando ahora, ¿no? Un lugar de paz, un lugar tranquilo, un lugar de decir, mire, no queremos ser este mega destino y no pensamos en poner los mega hoteles, queremos que usted venga a descansar, a visitar haciendas, etcétera. Y ahí tienes un concepto básico. Ahora, quiero retomar el primer tema que dice Walter, y creo yo que es eso, ¿no? También tenemos que ir creando una red de apoyo, porque conozco, y muchos de ustedes, conozco a varios colegas que los veo por aquí de los GATS, sé también que se defienden en el día a día con 10,000 cosas, ¿no? En algunos casos, los más ventajosos, los que tienen solo turismo. Los que tienen turismo, medio ambiente, cultura, educación física y otros están un poco más complicados, ¿sí? Y yo creo que un poco poner esto sobre la mesa es fundamental. Como les decía, tenemos ya un convenio firmado con la AME y les comento que justo nosotros en la universidad, nuestros estudiantes que ya pasan a tercer año tienen que hacer prácticas estudiantiles con GATS, ¿sí? Hemos tenido muy buenas experiencias con GATS de la Mancomunidad, por ejemplo, del agua. Hemos ayudado a desarrollar proyectos. Es decir, los estudiantes sistematizan toda la información que ustedes les van dando y de pronto de aquí puede surgir este primer diagnóstico. Si ustedes quieren un estudiante que les acompañe en el próximo semestre que comenzamos en junio, háganlo saber por medio de Gaby y encantado, pues ahora con el teletrabajo
las distancias también se han acortado en algunos temas y podrán tener la cantidad de personas que ustedes necesiten para esos temas especiales. Necesitan alguien que les ayude, por ejemplo, para ir llenando fichas, etcétera y todo. ¿Por qué? Porque para llegar a la ruta hay que darle tiempo a eso, ¿no? A sistematizar, escribir, a darle el concepto al proyecto. Y en eso sí podemos ayudar porque, como digo, también hacer realidad de esto depende de muchos. Y les comprendo desde su ajetreada agenda, que a veces ese tema es el más difícil, nos va pasando a todos la factura a veces. Muchas gracias. Voy a dar lectura a la pregunta de Marcelo Paspuesán. A nivel cantonal, solo se llaman microrrutas. ¿Existe un número recomendado de rutas a nivel cantonal? No, no creo que hay número. Yo creo que hay que ir midiendo según la demanda. Sí. Lo más triste de una ruta es morir porque el mercado no respondió. Entonces yo creo que hay que ir creando rutas mientras la demanda vaya sosteniendo la ruta. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, esto es un compromiso de todos, ¿no es cierto? Entonces yo digo, me voy a comprometer con la ruta del bienestar, de la salud de Walter Ochoa en Colimes. Exacto. Entonces yo como hotelero o como académico o como comunidad, le sigo apostando si veo que llega gente. Si es que pasa un año, no viene nadie, si es que el tercer año no viene nadie, digo, no, pues esta ruta, ¿para qué la voy a seguir apostando? ¿Sí? Pero si a esta primera ruta le va bien, se consolida y aparece, por ejemplo, y me dice, pero Walter, ¿por qué no pensamos en otra? Ahora pensemos en una ruta exclusivamente de las frutas para rescatar el tema de los mangos y rescatar. Perfecto, entonces ahí sí le entro a otra ruta. Pero dejemos entonces que sea la demanda la que me vaya diciendo la cantidad de rutas que yo puedo ir pensando y no ir como sobresaturando a veces el mercado. ¿Por qué? Porque tenemos a veces tantas que no logramos posicionar ninguna. Pensemos bien una, arranquemos con una, probémosle, metámosle al mercado, metámosle con fuerza, comercialicemos, ¿sí? Esa ruta y luego de eso, pues, pudiéramos tener 2, 3, 4 más que vayan fortaleciéndose. Muchas gracias. Voy a dar lectura a un comentario que está poniendo Denis Medina y luego continúo con la otra pregunta de Pedro Vicente Maldonado. Denis Medina dice, la implementación de un circuito o ruta debe ir a la par con la capacitación, servicios básicos, facilidades turísticas, comercialización o necesariamente debe ir primero lo uno y después lo otro. De igual manera, en los cantones pequeños sería más efectivo un circuito turístico o una ruta. Yo ahí diría para la primera pregunta que van a la par. Sí, hay que ir arrancando todo porque inclusive si la ruta va creciendo, va a ir despertando el interés de los inversores. ¿Sí? Cuando uno sabe y dice, mucha gente, alguien hablaba de Colimes, hablaba del tema de los guayacanes. Desde que los guayacanes se hicieron famosos, hay inversionistas turísticos que dicen, no, ahí hay que poner un hotel. Sí, o sea, fíjense cómo la ruta también va disparando el interés de inversión y todo, y uno debe estar listo para eso. Sí, así que yo creo que los dos van a la par. Y en el otro tema, yo creo que el circuito, yo lo dejaría así por tema de escalas, en algunos temas y en algunos conceptos, yo creo que llegan a ser más circuitos que rutas. Sin embargo, siempre se deja abierto. Y tal vez sí decir que el circuito siempre va mucho más enfocado con el tema empresarial, las operadoras son las que piensan más generalmente en circuitos, etcétera, mientras que nosotros desde la parte más bien pública, como gestión del territorio, pensamos más en rutas, como que pueda ser operado por todo y que pueda ser operado en partes y todo. Pero me abre otro tema también. Piensen en el vecino. Piensen en el vecino. Piensen en el cantón de al lado. Rutas potentes, mancomunidades. ¿Sí? Rutas potentes, mancomunidades. Rutas complementarias, mancomunidades. Somos un país tan pequeño, ¿sí? Pero tan pequeño,
que fíjense en que tenemos cosas únicas del mundo que no han logrado posicionar a un cantón turísticamente como lo que hubiéramos apostado. Hablábamos al principio, hasta nos reíamos y hacíamos el compromiso que tenemos que ir a Puyango, porque se quedó petrificada la Gaby. Sí. Y ese, por ejemplo, es uno de esos atractivos que cuando yo pienso a nivel país, digo, ¿cómo Puyango no llega a ser ese boom mundial? Es tres de los atractivos en el mundo que tienen esa característica. Y es tal vez porque es pensado desde la unicidad. Pero mientras yo logre con una ruta unir a Puyango, por ejemplo, con Loja, con Catacocha, con otros lugares, ¿no es cierto? Tendría más oportunidad de dinamizar una ruta más potente, sobre la cual se van a crear productos también más potentes, ¿sí? Porque nosotros ideamos la ruta y luego el empresario hace el producto. ¿El producto qué es? El producto son atractivos a los que les ponemos infraestructura y servicios. Les empaquetamos en un costo, les damos un plan de ventas y salimos a vender, porque el producto es eso, es un producto intercambiable en el mercado, ¿sí? Lo que nosotros garantizamos con la ruta es que tenemos un apoyo, un concepto base sobre el cual los operadores, los hoteleros, los restauranteros, los guías y la gente especializada en turismo, y también el turista nacional, ¿sí? Ojo, que viaja sin mucho de esto, que viaja más bien por su cuenta y todo, pero que ya puede ir construyendo sus productos de diferente forma. Entonces, sí pensar en asociatividad. Yo creo que además el turismo puede convertirse en ese, además que es un objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? En un mecanismo de paz. Es que políticamente somos peleados, dice, con el de al lado, mis vecinos, no, son del otro lado, dice. No, no. Turísticamente tendamos puentes. Somos cantones tan pequeños que necesitamos complementarnos. Mancomunidades pequeñas, rutas pequeñas, pero complementarias, creo que pueden ser una apuesta muy interesante a nivel territorial. Muchas gracias, Enrique. Mari Delgado de Pedro Vicente Maldonado dice, Enrique, qué gusto saludarle. ¿Me ayuda, por favor, dónde puedo encontrar o qué hacer para obtener los trabajos que bajo tu dirección se han realizado en mi cantón por parte de la Universidad Pedro Vicente Maldonado? Con todo gusto, les voy a dejar ahora por el mensaje a todos mi mail y mi teléfono. Me escriben por WhatsApp y yo les paso los listados de algunos temas que hemos realizado. Pues estos son de dominio público. Hay una biblioteca virtual también que podemos hacer y nuevo, bueno, luego una serie de otros estudios que hemos hecho, ¿no? En la pandemia hemos estado tal vez muy activos. Hicimos un estudio con el Ministerio de Turismo que tal vez no sé si lo conocen todos, que fue un estudio sobre la demanda. Llegamos a hacer 10,000 encuestas a nivel Ecuador y les preguntamos a los ecuatorianos, cuando esto pase, ¿a dónde quieren viajar? Y hay muchas respuestas que les pudieran ayudar inclusive para pensar en el desarrollo de rutas turísticas de sus territorios. Mari, igualmente un gustazo en saludarte. Muchas gracias. De la persona que está como turismo de Saquicili dice, buenos días. ¿Hay apoyo económico del Estado para crear rutas turísticas en las zonas rurales? Sí, fíjense que inclusive se abrieron unos fondos concursables del año pasado. El problema que tenemos es que, nuevamente digo, no, como no tenemos el tiempo de hacer el proyecto que nos piden, a veces dejamos pasar estos temas de fondo. Inclusive hay algunas ONGs, justo ahorita hay una convocatoria que yo leí ayer para la Amazonía especialmente y para lugares donde tienen temas naturales, con proyectos que ascendían desde 25 a $50,000. Y bien pudiera ser una propuesta como estas para buscar esos fondos, ¿no? Ahí lo que nos falta un poco es poner en blanco y negro la idea. Ustedes saben que cuando la gran diferencia es que cuando ya se tiene el proyecto y se tiene bien resueltos los temas y ya uno comienza a tocar puertas,
y por ahí aparece, pero yo creo que sí, sí hay fondos que se puedan hacer y concursar para eso. El tema o lo que nos ata las manos es tener todo ese proyecto escrito, la parte financiera, etcétera, son las más difíciles, pero ahí nuevamente les tiendo la mano. Si alguno de ustedes tiene una idea de esos, háganme saber por medio de Gaby. Nosotros justo estamos ahorita en mitad del semestre, estamos en vacaciones y a partir de junio pues podemos tener gente, chicos que lo han hecho, vean, no porque sean mis estudiantes, pero lo han hecho muy bien, ¿no? En Baeza, por ejemplo, desarrollaron un proyecto para un canopy, en algunos cantones de la Amazonía ayudaron también para actualizar los planes de vida de las comunidades con el tema turístico, en algunos otros cantones han ayudado a sistematizar diagnósticos para por ejemplo, volver a hacer un plan de turismo. Y además que son trabajos que quedan ya directamente donde ustedes, ¿no? Porque son personas que se ponen a su orden para poder realizarlo. Muchas gracias. Mari también dice, ¿cómo adquiero el apoyo de la universidad para realizar estudios o diagnósticos? Creo que... Coordinen nada más con Gaby. Gaby me dice y con gusto yo les presento inmediatamente, les doy les coordinamos quiénes son las personas que irían con ustedes el próximo semestre. Tenemos además un equipo atrás de docentes y todo que les van dando seguimiento a los chicos, ¿sí? Para también ya en cosas un poco más técnicas y específicas se los pueda hacer sin mayor problema. Muchas gracias. Estela Loja Delgade Baños nos dice, ¿cuál ha sido los principales inconvenientes para que las rutas que se han creado a nivel país no hayan tenido la fuerza suficiente? No tienen modelo de gestión, ¿sí? No tiene nadie. O sea, la ruta de los volcanes vive en un concepto etéreo, ¿sí? Como la figura de Julio Jaramillo. No llega a ser atractivo, la ruta de los volcanes tampoco llega a ser un concepto de ruta, no se tiene mediciones. Si yo hago preguntas básicas que una ruta me debería resolver, ¿cuántas empresas turísticas están en esa ruta? ¿Cuál es el sello de la ruta de los volcanes oficial? ¿Qué compromisos tenemos los que estamos parte de esa ruta de los volcanes? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿De dónde a dónde se extiende? ¿Cuántos destinos turísticos tiene esta ruta? Eso es porque carece del modelo de gestión, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, les invitaba que si piensan en una ruta, piensen también en el modelo que le va a apoyar y digan, a ver, vean, sobre este concepto, ruta de los productos agrícolas, ruta de los chamanes, ruta de lo que sea, piensen qué grupo le va a sostener esa ruta, qué grupo le va a dar vida y qué grupo le va a dar sostenibilidad. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Delgate Chaguarpamba. ¿Se puede agrupar en una misma ruta el tema del café, maní y ganadería? Completamente. La ruta de la vida rural, por ejemplo. Busquen en el concepto nada más. Las 3 palabras que me dio me despiertan inmediatamente ruralidad. La vida del campo, no sé. Y ahora, vean, yo creo que esos cantones que han estado calladitos por ahí, que tienen unas bellezas rurales, es su momento. Este es su momento. La ola está en lo más alto para ustedes. Hoy es el momento de vender temas rurales. Hoy es el momento de poner en valor eso. Y rutas como esas creo que serían muy apetecidas. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se sigue aprisionando en los centros comerciales? Porque no saben a dónde ir. ¿Sí? Porque apenas 1 de cada 10 empresas turísticas del país están en áreas rurales. Tenemos un turismo urbanizado. Entonces, esta es una buena oportunidad para pensar en esas rutas, ¿no? Creo que además pudieran conseguir, como les digo, esos auspicios y fondos que ayudan a visibilizar esas riquezas que tienen. Justo para acotar lo que tú mencionabas, Enrique, aquí en Quito hay muchas parroquias rurales, pero la única de la que más ofrece, digamos, algo de turismo rural es Nono.
a tal punto que uno va los fines de semana y eso está a full. O sea, no hay dónde poner un pie porque todo Quito se enfoca a ir hasta esta parroquia. Hay por ahí un par de cascadas, se ofrecen paseos a caballo, creo que hay 2 o 3 restaurantes, o 4 quizá, lo mucho en toda la parroquia, y están todos a full. Entonces, siempre hay opciones que se deben trabajar, y en Quito hay un montón de opciones a nivel rural, pero no se conocen. Entonces, no es el único que, un poco en la cercanía de Quito, porque estamos como a 40 minutos de la ciudad, está esta parroquia, la gente va masivamente. Hay otras parroquias, por ejemplo, como Yoa, que no se han desarrollado lo suficiente. Mindo, por ejemplo, que ya pertenece a otro cantón, pero está en el noroccidente de Pichincha, la gente también va mucho para allá, también por la cercanía. Hay muchos sitios, pero cercanos a Quito, ahora que tú mencionabas el hecho de que la gente prefiere ir a los centros comerciales que de pronto ir a un museo o viajar a un espacio de naturaleza, la verdad es que no se conoce mucho, la gente no tiene en su mente a dónde ir. Entonces yo creo que de la mano de las rutas que se pueden diseñar es importante también la promoción y la difusión de las mismas para que la gente pueda conocer y empezar desde los locales, ¿no? Empezar desde nuestros mismos pobladores para que ellos se empoderen de las rutas, hagan las rutas. Hay gente en nuestros cantones que no conocen los propios atractivos, niños, adolescentes, que en lugar de estar jugando en línea horas de horas, puedan salir y buscar otras opciones dentro de su propio territorio. Eso como para acotarte lo que tú mencionabas. No, de acuerdo, completamente. Nuestra ruralidad está muy escondida todavía. Y ahí, nosotros que estamos pensando en innovación, nosotros que estamos pensando en inversión, nosotros que estamos pensando en buscar esos nuevos perfiles de visitantes, pues está ahí, al lado de ustedes. Y hay muchos cantones de los que veo están aquí que tienen una riqueza rural extraordinaria, espectacular, envidiable, envidiable. Pisos climáticos, paisajes, vida rural en sí mismo, ¿no? Es eso. Pili, continuemos. Voy a dar paso a Diego Mancero y luego seguimos con las preguntas. No sé por qué me sale cancelar, silenciar ahora. Diego, no sé si puede activar el micrófono. Ya, ahora. Buenas tardes, Enrique, un gusto. Diego Macero, trabajo en el GADE Turi de la parroquia, del cantón Cuenca. Y también apoyando en San Joaquín, otra parroquia del cantón Cuenca. Más que nada quiero hacer un comentario a todo lo que se ha escuchado durante este par de horas en su conferencia. Hay un tema muy importante que desde la ruralidad podría decir que no le vemos, ¿no? Sobre todo, estamos preocupados en el tema de recursos, que además son limitados para las parroquias. Sin embargo, las potencialidades están allí. Y a veces queremos hacer muchas cosas en turismo. Queremos hacer cosas que a lo mejor no están al alcance de la parte pública, llamemos del sector público. Y además que también dentro de los GATS, sobre todo en los parroquiales, somos pocos técnicos. Y nos toca enfocar a hacer una gran cantidad de cosas. Sin embargo, de lo que se ha planteado aquí, nosotros, por ejemplo, en Turi estamos trabajando la ruta de los miradores, porque tenemos allí un tema muy interesante que la ciudadanía conoce nada más la plazoleta donde está la iglesia, pero hacia atrás tenemos unos 4 o 5 miradores que son fantásticos. Entonces, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en establecer un diagnóstico turístico, ¿sí? Que nos permita definir claramente qué es lo que tenemos y hacia dónde podemos ir.
Yo creo que esa es una de las cosas importantes. Actualmente, con el apoyo del municipio, estamos queriendo refaccionar toda la cara, digamos así, de la entrada Turi, que es la plazoleta junto a la iglesia. Entonces, este es un proyecto, por ejemplo, de $1.600.000 que nos va a permitir tener una buena cara en la entrada hacia la parroquia y sobre todo, como decimos, Turi, al ser el balcón de los cuencanos, pues, ¿quién que ha ido a Cuenca no ha ido a Turi? Entonces, también queremos potenciar los otros miradores como el Calvario, la Loma de Monjas, Ixto Cruz y sobre todo tenemos un bosque protector que es el Boquerón, que ahora se ha reactivado. Hemos apoyado para que se conforme una asociación turística y ellos están brindando ese servicio en este mirador. Entonces, nosotros desde esos espacios estamos promoviendo también para que se vayan generando emprendimientos asociativos y que puedan dinamizar, porque los servicios son, el establecimiento de los servicios son caros, ¿no? Establecer una construcción para un restaurante, establecer un recorrido, en este caso, por ejemplo, les comento que, por ejemplo, los dueños de los caballitos que hacían las escaramuzas antes están dando un servicio de recorrido y paseo haciendo cabalgata, por ejemplo, para llevarlos. Entonces, son cosas que hemos empezado, pero como digo, y me parece lo más fundamental y lo más importante que Enrique planteaba, es el tema de generar la ruta y generar un modelo de gestión para que eso no se caiga. Hablando de Turi, ¿no? Y hablando de San Joaquín también, allá tenemos el biocorredor, por ejemplo. Se establecieron algunas cosas interesantes con respecto a los recorridos, ¿no? La ruta del biocorredor de Yanuncay. Y allí, por ejemplo, se ha entrado con un poquito más de fuerza y está bastante establecido, por ejemplo, el lugar donde se puede ir a comer, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la gastronomía es una de las más fuertes que se ha desarrollado allá. Entonces, como digo, el momento que nosotros establezcamos un modelo de gestión para las rutas, para el proyecto, como decía también, o sea, por las múltiples, digamos así, múltiples cosas que como técnicos y pocos técnicos estamos en las parroquias, a veces se pierden esos recursos que están allí ofertados, ¿no? Como para proyectos. Entonces, otra de las cosas como reflexión diría es que es importante de que podamos generar los proyectos e ir a golpear las puertas a ver quién nos puede apoyar, ¿no? Pero como digo, teniendo clara la idea y hacia dónde vamos. Es así que nosotros hicimos, por ejemplo, un convenio con la Fundación del Barranco de Cuenca, hicimos los estudios de este mirador que les comenté y a partir de eso, pues, gestionamos los recursos y esperamos que desde el mes de junio ya podamos construir. Y así ir construyendo patria, haciendo turismo, ¿no? Y un gusto y gracias, Enrique, por su aporte. No, muchas gracias. Y en verdad, hay muchas rutas que están en camino y todo, que tienen que comenzar a consolidarse y creo que hay mucho camino sobre eso. Yo pienso también ahora en lo importante, por ejemplo, de comenzar a tener pedidos mucho más focalizados. Por ejemplo, se me ocurre que el próximo gobierno, el próximo ministro debe pensar en un mecanismo de inversión que incentive, facilite y apoye, por ejemplo, los emprendimientos que están vinculados a una ruta. Eso sería ideal, ¿no es cierto? En vez de tener esta ley de inversión que poco o nada ha podido en turismo ayudar y que generalmente a veces ha sido solo para el tema de playas y grandes. Digamos, a ver, el que se afilie a esta ruta que estamos creando, va a tener estas excepciones fiscales, estos créditos, este acercamiento. Yo creo que eso también son varias maneras que uno puede comenzar a jugar políticamente.
Muchas Gracias, Enrique. En honor al tiempo, vamos a leer con Pili unas 3 preguntas más y con esto estaríamos cerrando la sesión para que estemos todos cerrando al tiempo que se ha establecido. Por favor, Pili, a ver si continuamos y luego ya tendríamos la parte del cierre. Sí, Gavita, eso les iba a decir, pero si es que hay preguntas, que por favor las copien en el chat, las hagan. Nosotros copiamos el chat y le pedimos a Enrique que por favor nos dé respuesta y les enviaríamos también a través del chat, de los Encantado. correos, perdón. Gracias. Germania Abad dice, desde buenos días desde la provincia de Zamora Chinchipe. En Cantón Palanda, según la historia, es el origen del cacao. ¿Cómo podemos sacarle provecho? ¿Y cómo podríamos relacionarlo con el agroturismo? Bueno, Palanda se me pasaba por la mente hace un rato cuando hablaba de Puyango. Otro también, ¿no? O sea, nosotros tenemos el origen del cacao y está ahí, bonito. Es un lindo, un lindo museo en un cantón espectacular, porque Palanda es de esos cantones, además, que por su riqueza cultural y natural es impresionante. Yo creo que por ahí la misma concepción de la ruta cultural del cacao es su fortaleza. La demanda ya lo ha dicho. ¿Qué es lo que necesita? Me parece más que allá Palanda, lo que necesita es hacer grandes acuerdos, atreverse a soñar en grande, es decir, ¿cuáles son los grandes productores de chocolate? Vamos a tocar esas puertas. ¿Por qué no tocamos las puertas a Nestlé, a Ferrero, a algunos y les vendemos uno de esos proyectos? Todas esas grandes empresas tienen proyectos de responsabilidad social. ¿Por qué no tocamos las puertas con un proyecto donde ellos decirles, ¿saben qué? Esta es la ruta. Queremos que el turista conozca el tema. Pero para eso necesitamos señalética, para eso necesitamos también inversión, porque hay pocos prestadores todavía turísticos en Palanda, etcétera. Asociarlo con el tema histórico-cultural. Pero listo, y decirles, ¿no? Pero nosotros aquí tenemos y estamos seguros que las primeras pepas de ese maravilloso regalo de Dios que es el chocolate, que aunque tengo diabetes me encanta, está ahí, imagínense. Entonces hay que también a veces romper las puertas como pensamos, ¿me puede ayudar la gobernación? No, no, piense más en grande. Escríbale a Ferrero, escríbale a Nestlé, escríbale a los grandes productores de chocolate a nivel mundial. Podría ser que por ahí está ese fondo, ese auspicio que necesita. Chévere, gracias. Cecilia Merchan nos pone la diferencia entre producto y ruta. El producto es ya el tema de mercado, ¿no? Básicamente, como les decía, el producto ya es un empaquetamiento que además tiene diferentes formas, ¿no? Atractivos, más infraestructura, más planta turística, costeados, con un nombre, con una marca, con una promesa de ventas, hacen un producto. Y este ya más bien cae más bien en la competencia de la empresa privada, que es la que se encarga de comercializarla. Casi nosotros no hacemos productos, ¿no? Cuando hablamos de nivel territorial, a mí me parece más, es más bien darla o fortalecer la solidez. Es decir, atractivos, atractivos que tengan un proceso de turistificación adecuada, inclusiva, informativa, etcétera, ¿no? Creo que nosotros más aportamos de eso. Luego, los atractivos que están así son los operadores de turismo, los hoteleros inclusive también, que le van dando esa forma y le van empaquetando. Muchas gracias, Enrique. Verónica Páez del GAT Alausí dice, ¿qué tanto podría afectar las visitas turísticas a las diferentes rutas, el entorno, hábitat de la fauna y flora? Lo mismo que ha hecho y tal vez menos de lo que ha hecho el turista sin rutas, ¿sí? Estamos hablando también de un turismo que ha afectado muchos lugares. Yo creo que no hay que, no hay que cerrar los ojos a eso. Más bien la ruta me parece que con una normativa y con un modelo de gestión podemos también comenzar a reeducar a nuestro visitante. Fíjense que yo estoy convencido que inclusive
no estaríamos tan grave si al siguiente día de la pandemia hubiéramos comenzado una gran campaña de cultura ciudadana. Yo les comento, yo tengo como ciertas manías que me vienen cada cierto tiempo. Y apenas comenzó la pandemia, mi principal manía fue leer y ver noticias y ver a youtubers y todo de China, de donde comenzó. Y cuando yo veo, pues, China, las grandes ciudades, o sea, hay ciudades que tienen la misma cantidad de población de todo el Ecuador, ¿sí? Y están libres y todo. Y digo, ¿y dónde? Cultura ciudadana. Entonces, las rutas deberían también ser mecanismos que le enseñen a la gente cómo ser un buen turista. Las rutas deberían ser, a ver, usted va a ser parte de esta ruta, acuérdese, la basura en su lugar, no deje las pilas, pague lo justo, consuma local, no se amontone, ¿sí? Nos hace falta, créanme, nos hace falta, tal como decía Gaby, porque vemos que las aglomeraciones no se dan por el restaurante, no se dan por el hotel. Los hoteles, los restaurantes, el tema turístico está preparado. Pero ¿qué hace si hay miles de gente que están empujando y tratando de entrar? Creo yo que las rutas más bien son lo contrario, son un mecanismo ahora de regular más bien y con un buen enfoque de ayudar a que los impactos sean menores. Muchas gracias, Enrique. Voy a hacer la última pregunta y con esta cerramos. Indicarles también Encantado. sí, a nuestros participantes que Enrique ha colocado su presentación en el chat para que ustedes lo puedan descargar. Si no, nosotros también ya descargaremos y les daremos llegar a través de los correos a los que ustedes también se inscribieron. Ahí va. Marcelo Pascuezán dice, ¿cómo se podría dar inicio a una mancomunidad turística para ser parte de una ruta aprovechando la cercanía entre cantones? ¿Cómo podrían hacerlo? Yo creo que eso es cuestión de reunirse con los vecinos, comenzar a mirar qué tenemos de común, buscar ese concepto común, ponernos metas concretas sobre los temas de mancomunamiento que podemos tener y avanzar. La normativa de mancomunamiento es muy fácil y las comunidades, las mejores que les han ido, son las mancomunidades turísticas. Los mejores mancomunamientos, porque el turismo es agradable, el turismo es chévere, el turismo es de reunirnos. Vean, con todo y todo que puede pasar, son gente que buscamos eso, estamos hablando del bienestar, estamos hablando de que la gente se sienta bien. Así que yo creo que es como arrancar la idea y eso se va dando. Si me permiten, había un comentario y era del Carchi, venía de Tulcán, de Catherine Rodríguez. No quiero dejar de tomar ese porque yo ahí veo un ejemplo además fundamental. Vean, Richard Carapaz es la puerta al mundo de Tulcán. Pensar en esas rutas de ciclismo en este momento, si no está, ahorita está, como les decía, está al tope de la ola. Si no lo aprovecha hoy, no sé en cuánto tiempo venga otro Carapaz. Este es el momento de subirse a la bicicleta. ¿Sí? Además, yo lo comentaba y el ministerio hizo algo, aunque muy poco, ¿no? Lo nombró embajador turístico. Es una persona que ha hecho por turismo a veces más que otros, ¿no? Me acuerdo que en los entrenamientos que le tenía antes de comenzar este año, se viajó por todo el Ecuador en su bicicleta, iba subiendo las fotos, estoy en tal lado, dónde estoy, etcétera. Y cuando yo veía la cantidad de respuestas que tiene, bueno, el mejor video turístico del ministerio le quedaba corto. Hablaba gente de millón de lugares que decían, quiero ir allá donde estás haciendo bicicleta. Ahorita está en la ola. Ese es el concepto que hay que aprovechar. Ahora, una ruta turística, ¿qué le veo yo? Le veo con una infraestructura básica de apoyo para los bicicleteros. Por ejemplo, estaciones donde tienen herramientas, estaciones donde si se les desinfla una llanta lo puede haber, emergencias si les pasa algún accidente, hablar con los prestadores de servicio turístico, decir, vea,
Pongan parqueaderos para bicicletas en los hoteles porque vamos a hacer la ruta turística. En los restaurantes, pongan unos parqueaderos para bicicletas en sus restaurantes para que cuando lleguen sepan que su bicicleta va a estar ahí, va a estar bien cuidada. Eso es pensar en globalidad de la ruta. Y el Carchi, esa es su oportunidad de oro, ¿ah? Así que qué lindo que estén pensando en eso. Y de lo poco, no lo conozco, pero de lo que veo, Carapaz es una de esas personas que han hecho en redes sociales por el turismo campañas muy, muy, muy provechosas. Gavita, no sé si nos brindas tus palabras para ya cerrar este evento maravilloso. Ha sido muy, muy interesante. Hay muchas preguntas, muchas felicitaciones en el chat. Como siempre, un excelente evento. Muchas gracias a todos. Gavita, por favor. Gracias, Pili. Sí, muchísimas gracias a todos. El tema ha sido súper interesante. Nos hemos quedado con algunas preguntas ahí todavía por responder, pero como decía Pili, las vamos a tomar y les vamos a hacer llegar a Enrique para que luego nos pueda ayudar respondiendo. Yo les pasaría al grupo de WhatsApp. Recuerden que en el grupo de WhatsApp se incluyó un link. En ese link ustedes se inscriben y colocan su correo electrónico. Esa es la única forma que nosotros tenemos de hacerles llegar las presentaciones y la información de cada videoconferencia. Por eso es importante que ustedes puedan inscribirse y colocar el correo electrónico y también colocar claramente sus nombres y apellidos para que en lo sucesivo podamos emitir el certificado de participación a esta videoconferencia. Agradecer muchísimo a Enrique y a la Universidad Central por la disposición que tienen siempre con la AME. Comentarles un poco de lo que les mencionaba Enrique al inicio, el tema de que nosotros tenemos suscrita una carta de intención entre la AME y la y la carrera de turismo de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, en el que nosotros podemos apalancarnos, por llamarlo de alguna manera, para apoyar a nuestros municipios en varias líneas que requieran. Todavía nosotros no lo habíamos hecho público oficialmente, pero ya la próxima semana estaremos haciéndoles llegar un oficio para que tanto los alcaldes como las alcaldesas del país estén al tanto de este acuerdo que tenemos y puedan beneficiarse del mismo. Como decía Enrique, hay muchos chicos que tienen temas de tesis quizá o temas de proyectos de semestre que podrían ayudarnos en algunas cosas que tenemos pendientes en los municipios o algunos proyectos, o probablemente en el diseño de estas mismas rutas que estamos hablando el día de hoy. Entonces, la posibilidad está abierta. Nosotros les daremos a conocer, obviamente, a sus autoridades cuáles son los beneficios de este acuerdo, tanto para nosotros como municipios como para la universidad. Eso por una parte. También agradecerles por la presencia. Siempre ustedes están fieles a las convocatorias que hacemos desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Comentarles también finalmente que para el mes de mayo tenemos una videoconferencia relacionada con la temática de videos turísticos. ¿Qué lineamientos ustedes deberían tener en cuenta para poder elaborar su video turístico o para poder contratar un video turístico? Hay veces que gastamos mucho presupuesto contratando a gente que de pronto no tiene la experticia, o a veces podemos ahorrarnos el dinero haciéndolo nosotros mismos desde nuestro propio teléfono inteligente. Hay muchos mecanismos que podemos utilizar, así que ese tema lo vamos a abordar como videoconferencia en el mes de mayo. Eso. También quería hacerles acuerdo que a los chats que tenemos se envió una convocatoria de unos webinars que se van a hacer desde el día lunes conjuntamente con el Ministerio de Turismo, que están orientados únicamente a los alojamientos de cada uno de sus territorios.
alojamientos de 5, 4 y 3 estrellas. Entonces, rogarles por favor que ustedes puedan difundir esta convocatoria a cada uno de sus alojamientos que estén dentro de estas categorías que les menciono, 5, 4 o 3 estrellas. En un ratito yo les voy a estar haciendo llegar el oficio. Las fechas yo ya les pasé por medio de unas imágenes de WhatsApp, entonces ustedes tienen eso para que por favor nos ayuden a difundir. Eso sería nada más por la mañana de hoy. Nuevamente agradecer muchísimo a Enrique por la colaboración, a la universidad por siempre estar prestos a ayudarnos en todo lo que nosotros les hemos solicitado. Y pues sin más, no sé si de pronto, Enrique, quieras dar unas palabras finales antes de despedirnos. No, muchísimas gracias. Siempre mi compromiso es con los territorios, con ustedes, con los gatos. Ustedes son los que hacen que el turismo sea una realidad. Y el resto en academia podemos enseñar de cómo ser buenos profesionales. Nos orgullecemos de varios de ellos, como de Gaby, que han tomado estos retos con los territorios. No hacemos más. Quienes están en la vida real, quienes están en el día a día, quien hace que las cosas sucedan son ustedes. Así que siempre cuenten con nuestra ayuda, con nuestro apoyo. Un gusto haber estado aquí con ustedes hoy de mañana a conversar con ustedes y conocer un poco cuáles son sus expectativas. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Enrique. Pili, gracias también por la colaboración y el aporte que siempre nos das. Compañeros, muchísimas gracias por todo. Estamos pendientes de sus preguntas por WhatsApp. Si necesitan algo, ya saben, me pueden contactar. Un abrazo fuerte a todos. Por favor, cualquier novedad me hacen saber y síganse cuidando, por favor. Un abrazo muy fuerte para todos. Buena tarde. Muchas gracias, gracias a todos. Voy a habilitar el micrófono a todos para que puedan despedirse. Una linda tarde, por favor, cuídense. Gracias, una linda tarde. Felicidades a todos ustedes. Muchas gracias desde el GAT Zamora, muchas gracias.